Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren súper bien, estén muy bien de salud. Hayan Hola, pasado profesora, buenas noches. muy buenas noches, Marta. Hayan pasado un excelente fin de semana y vayan supremamente adelantados con todas las energías. Ya casi finalizamos el curso. Recuerden que finalizamos ahorita el 13, que es la otra semana, el día lunes. ¿De acuerdo? Hasta el día lunes, los aprendices, o sea, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de enviar las evidencias. El día 14 y 15 es para proceso administrativo, para que lo tengan pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, antes del día 13 debemos realizar todas las evidencias. En la última semana, les voy a mostrar aquí antes de iniciar algo. En la última semana, generalmente ustedes van a ver este RAP sin calificar, ¿sí? Aun cuando han aprobado, digamos, todas las evidencias. Tengan pendientes que este RAP solamente lo voy a evaluar hasta el día 14 de junio para que lo tengan presente. Sin embargo, si tienen todas las evidencias anteriores aprobadas, esto significa que aprobaron la formación, ¿de acuerdo? Sino que el día 14 y el día 15, pues estaré terminando de generar las calificaciones, generando el cuadro de honor final, revisando que no falte ninguna evidencia y finalmente pues se les genera la comunicación en el cual ustedes aprueban el curso, ¿sí? Además se les da la información de cuándo y en dónde pueden descargar el certificado para que ustedes estén pendientes de ello. Tengan en cuenta que esta es la última vez que nos encontramos, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, ahorita finalizando, entonces tienen el espacio para realizarlas. Ya no nos vamos a ver más durante esta formación. Perdón. Entonces, para que aprovechemos esta conferencia. Bueno, el día de hoy damos inicio, bueno, el día de ayer, perdón, damos inicio a la cuarta semana. Hoy en la última sesión en línea. Vamos a hacer primero el reconocimiento a la plataforma, como lo hacemos todas las semanas, de acuerdo a la actividad que nos corresponde. Posteriormente vamos a revisar la temática de esta semana. Esta semana la temática es muy corta, va a ser entonces un poco más rápido. Y al finalizar vamos a dejar el espacio para quienes deseen o tengan algunas inquietudes en cuanto a la formación, en cuanto a también algunas calificaciones. No sé si alguno de los que estemos acá tengan algún inconveniente, de una vez podemos aprovechar y podemos solucionarlo. Bueno, entonces sean todos bienvenidos a esta sesión y vamos a dar inicio. Recordemos ingresar entonces a nuestro curso dando clic en el nombre del curso. Nos vamos a dirigir al espacio de la barra de herramientas donde dice contenido del curso. Vamos a darle clic en proyecto y vamos a ir a la cuarta actividad, ¿cierto? Entonces la actividad número 4, donde encontramos, ya sabemos que encontramos siempre una guía, ¿cierto? Que es el documento formal donde está estipulado todas las evidencias que debemos realizar. Encontramos nuestro material, ¿cierto? Y encontramos también un material de apoyo. Estos documentos pueden ser descargables, ¿cierto? Ya si son videos, ahí les aparece el enlace para que ustedes solamente cliqueando les lleve directamente pues al video que requieren ver, ¿de acuerdo? Luego tenemos las evidencias calificables, que son el foro, el taller y el cuestionario. Bueno, el foro no es calificable, pero el taller y el cuestionario sí, ¿sí? Entonces, aun cuando no es calificable, es indispensable que lo desarrollemos. ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces ingresamos al foro, nuevamente al foro. Recordemos que aquí en la página principal vamos a ir donde dice ver foro. Esperamos que nos carguen todos los foros, buscamos el foro que nos corresponde a la cuarta semana, ¿cierto?
y vamos a ir donde dice respuestas. Allí podrán encontrar las instrucciones en la cual en la parte inferior les va a aparecer que pueden activar el texto enriquecido, lo activan, generan allí la respuesta, allí pueden generar la respuesta, pueden cambiarles de color, tamaño, letra, ¿sí? Y finalmente le dicen responder. Recuerden que para evidenciar si quedó correctamente les va a aparecer en la parte inferior, no precisamente de primeras, pero debemos revisar las participaciones de los demás compañeros. Y de esta manera pues se presenta el foro como lo hemos venido presentando en cada una de las semanas. La siguiente evidencia es el taller, que es acerca de la comunicación organizacional, ¿sí? Entonces, este taller, vamos a abrirlo. Nuevamente vamos a ir donde dice ver evidencia. Allí esperamos que nos cargue el espacio. Listo. Y nos dice que debemos descargar el documento que se encuentra en archivo. Entonces buscamos archivos y aquí está el taller, ¿sí? Este taller es el que debemos descargar, para poder hacer la actividad. Entonces, cuando lo descarguemos, vamos a poder visualizar que este es el taller que se debe realizar. Consta de dos partes. La primera, ¿cierto?, es elegir la empresa de donde trabaja o consultar una, si no está trabajando en este momento, y responder estas preguntas, ¿sí? ¿En qué consiste la comunicación organizacional en esa empresa? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación organizacional en su empresa? ¿Qué factores intervienen en la comunicación organizacional en su empresa? ¿Cuál es el proceso de comunicación organizacional que se lleva a cabo en la empresa? ¿Qué errores presenta comúnmente en la empresa en cuanto a la comunicación? ¿Y qué acciones de mejora han tomado cuando se han presentado esos casos, ¿cierto?, de mala comunicación? Y la segunda parte consta de realizar un mapa conceptual que evidencie si la comunicación de la empresa es horizontal, ascendente o descendente. Ahorita que revisemos el material, vamos a validar qué significa cada una de estas fases, ¿sí? Sin embargo, en esta evidencia pues se debe hacer un mapa conceptual como el organigrama, ¿sí? Y con algunas flechas identificar cuál es la comunicación. Entonces, si es horizontal, pues van las flechitas horizontales. Si es ascendente, iría la flecha ascendente. Y si es descendente, pues iría descendente, ¿de acuerdo? Y si sean las tres, pues irían las tres. Ese sería como el último punto de este taller. Como ven, es muy sencillito. Recuerden que la temática de esta semana es la comunicación organizacional o la comunicación ética en nuestras instituciones. Cuando ya se tenga este taller listo, ¿sí? Recuerden, si hacen alguna referencia, hacerlo correctamente de acuerdo a las normas APA, generar una página de presentación, igualmente si hacen consultas, validar también la bibliografía. Bueno, cuando tengan listo este documento, lo guardan en su computadora y cuando ya lo tengan guardado, discúlpenme, ¿me escuchan? Sí, señora, yo la estoy escuchando. Sí, Sí, perfectamente, profe. Sí, también se lo estoy escuchando. Muchas gracias. Entonces, Sara, creo que es... Discúlpenme en un segundo. Bueno, les estaba comentando que ya teniendo el documento listo, entonces lo que hacemos es dirigirnos a esta misma página y aquí en la parte inferior, ¿cierto? Vamos a encontrar el espacio. Permítanme un segundo, ya les muestro. Entonces, el espacio que les va a aparecer para el cargue es
les va a aparecer así, ¿sí? Entonces les va a aparecer sube tu respuesta, ahí podemos escribir envío taller, ¿cierto? Adjuntamos el documento de la evidencia que acabamos de desarrollar. Esperamos un momentico porque si de una vez le dicen contestar, lo que hacen es enviar la tarea sin el documento adjunto, ¿sí? Entonces debemos esperar un momentico mientras carga correctamente el archivo y ya cuando esté bien cargado, entonces le vamos a dar clic donde dice contestar, ¿de acuerdo? Y cuando le demos clic en contestar, vamos a evidenciar que se le genera un código ID, que es el código de la tarea, ¿sí? ¿Cómo evidenciamos que haya quedado bien enviado? ¿Sí? Entonces podemos volver a ingresar y aquí debajito acá les va a aparecer ya la tarea enviada y les va a aparecer el archivo. Si el archivo ustedes lo pueden descargar, está bien enviado, ¿cierto? Pero si no les aparece el archivo, entonces fue porque la tarea se fue, ¿cierto? Pero el documento no cargó, ¿vale? Entonces quiere decir que no me va a aparecer para la calificación. Bueno, y esta sería la segunda evidencia, que es el taller. Me salgo un momentico del tema para, antes de que se me olvide, indicarles que uno de los aprendices subió un documento en el blog, la cual no tiene nombre, ¿sí? Entonces, por favor, si alguno le hace... Bueno, les comentaba que me había salido un momentico del tema porque uno de los compañeros, uno de los aprendices, subió un documento de blog sin nombre, ¿sí? Entonces, si a alguno le hace falta esa evidencia, por favor me lo confirma para validar si es el documento que está sin calificación, ¿de acuerdo? De igual manera, por favor, revisen los wikis. Tengo algunos inconvenientes con los wikis, entonces, por favor, validar que estén las calificaciones correctamente y si no, hacérmelo saber. Bueno, y la última evidencia de esta semana es el cuestionario, que son acerca de los factores que intervienen en la comunicación. Recuerden que para ingresar damos clic nuevamente en cuestionario, vamos a ir donde dice ver evaluación y posteriormente vamos a ingresar a la prueba. Seleccionamos abrir en otra ventana si es el gusto, damos clic en continuar. Allí resolvemos la prueba, ¿cierto? Que son 9 preguntas y le damos clic en enviar. Cuando le demos clic en enviar, recuerden por favor que se aprueba con más de 71 puntos, ¿sí? Si no hemos sacado de 71 puntos en adelante, por favor volver a ingresar y desarrollar la prueba nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces estas son las 3 evidencias que se deben presentar para esta semana, las cuales recuerden, el taller y el cuestionario son calificables y el foro es indispensable que se desarrolle aun cuando no es calificable. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de la plataforma hasta ahí? No, señora profe, hasta ahora todo claro. Listo, todos ya somos unos duchos en la plataforma. Muy bien, me parece excelente para que sigan formándose en virtual. Bueno, ahora vamos a revisar, como todas las semanas, la temática. Les contaba que la temática de esta semana es muy sencilla y muy corta. Quiero saber si ustedes ya la leyeron, la analizaron, porque veo que varios ya hicieron las actividades. ¿Quién me quiere contar? No, realmente yo no lo he visto, profe. Hasta ahora pues la verdad no me ha quedado tiempo así como mucho, De entonces hasta ahora acuerdo. estoy mirándolo. Tranquilo, Alberto. Marta. Profesora, pues yo la terminé también, pues, también porque como mi hijo empezaba otra vez, esta semana empezaba actividades virtuales, entonces tenemos un solo equipo, un solo computador, entonces pues pude adelantar, pero relativamente de las evidencias que todas envié, van relacionadas casi que a lo que yo trabajo, de por sí que todas las evidencias que yo envié son muy relacionadas a lo que yo trabajo.
Entonces me pude enfocar fue en ello y es como tener como una orientación, algo que uno no tiene siempre, que de repente la empresa no te ha dado esa capacitación, pero fue bueno porque en estos momentos yo pude como acoplarme más a las cosas que tiene la empresa. De acuerdo, muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a tocar la temática. Es un tema muy bonito y es muy sencillo, y es acerca de la comunicación ética, ¿sí? Vamos a partir de qué es la comunicación. Por favor, alguien que me diga qué es la comunicación en general. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Quién quiere participar? Es un conjunto de signos que se Espera, comunican. Geraldine. Es la capacidad o acción de intercambiar información entre dos o más individuos, teniendo como objetivo transmitir algún conocimiento o un dato. Muchas gracias, Geraldine. Marta. Para mí es el proceso donde existe un emisor, un receptor, y hay una conexión, donde podemos transmitir, intercambiar y compartir ideas e información. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, la comunicación en general es ese intercambio, ¿cierto?, de información entre dos o más personas, ¿cierto? Esa es la comunicación en general. Pero, ¿qué es la comunicación ética dentro de nuestras instituciones? ¿Sí? Entonces, esa comunicación, ¿sí?, es el proceso por el cual las organizaciones constituyen un marco moral o un clima interno ético, ¿cierto? O sea, esto significa que esta comunicación es el proceso por el cual las organizaciones definen su propia ética y el cómo esas creencias y esos valores son difundidos dentro de la organización, ¿cierto? ¿Cómo es ese intercambio de información basados en los valores, basados en el código ética institucional que se ha formado? ¿De acuerdo? Y esa comunicación tiene 4 etapas fundamentales. La primera es la del conocimiento, ¿sí? ¿Y qué nos dice una comunicación ética? Nos dice, usted, señor, ¿cierto?, debe conocer de lo que está hablando, ¿sí? Debe conocer la información que quiere suministrar, debe saber exactamente qué es lo que está diciendo, ¿sí? La segunda etapa es la capacidad. Y allí nos dice, ustedes, ¿cierto?, personas, miembros de esta institución, deben tener la capacidad de decodificar los mensajes que le están llegando de forma correcta, ¿sí? Entonces debemos estar preparados, debemos dejar a un lado nuestro estrés, nuestro egoísmo, nuestra ira y demás, ¿cierto? Y tener esa capacidad realmente de decodificar el mensaje de una forma idónea, correcta, sin malinterpretaciones, ¿de acuerdo? La tercera etapa es la etapa de la motivación, ¿sí? Y en esta etapa nos dice, bueno, cada uno de ustedes como seres humanos, comuníquense, ¿cierto?, de manera ética, con valores, pero adicionalmente agrégueles algunos gestos, algunos sonidos, algunas señales, de tal manera de que el mensaje sea claro, sea un mensaje preciso, de que se haga entender, de que los gestos, los sonidos y demás sean acordes con la información que usted está transmitiendo, ¿cierto? Y la última etapa es la internacionalización. Cuando hablamos de internacionalización, realmente nos referimos es a la divulgación del mensaje, y la comunicación ética nos dice, listo, divulguen el mensaje, ¿cierto? Pero sepan usar un buen tono de voz para podernos comunicar, para poder transferir esa información. Usemos también las herramientas adecuadas, ¿cierto?, para poder divulgar, si vamos a usar que el correo electrónico, que si vamos a usar, de pronto lo vamos a hacer de manera directa o demás. Por ejemplo, si vamos a dar una información legal, ¿cierto?, que es tan delicada, pues no lo vamos a hacer por un medio como es el WhatsApp, ¿cierto? Entonces también debemos hacerlo, ¿cierto? Buscar cuáles son esas herramientas
que nos permitan una divulgación del mensaje apropiado. Estas son las 4 etapas de la comunicación ética. ¿Me hice entender? ¿Súper claras? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de las teorías de la comunicación, ¿sí? Y esto yo creo que lo hemos visto todo ya en todos nuestros estudios, en nuestras instituciones de donde elaboramos y demás. Pero no lo hemos conocido como teorías tal cual, ¿sí? Entonces tenemos muchas teorías, pero en este caso les traje 5, en las cuales son muy precisas. Entonces, tenemos la teoría de Harold Laswell, en el cual nos dice, ¿cierto?, que la comunicación es un modelo descriptivo basados en 5 preguntas, ¿sí? Y estas 5 preguntas son, ¿quién dice?, ¿cierto? ¿Quién dice el mensaje? ¿Quién envía la información? ¿Qué es lo que envían? ¿Por qué canal? ¿A quién se lo envían? ¿Y con qué efecto están enviando esa información? ¿Sí? Entonces, él nos dice, ¿cierto?, que es un modelo descriptivo a partir de esas 5 preguntas. Ahora, Roman Jacobson, ¿sí?, nos dice que existen 6 factores que estructuran la comunicación y esta estructura también la conocemos, ¿sí? Y esa estructura son el emisor, ¿cierto?, el receptor, el mensaje, el código lingüístico y el canal. Estos son los factores o elementos de la comunicación que ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Paul Ekman, ¿sí?, nos dice que la información, ¿cierto? Sí, que la información que nosotros expresamos como seres humanos, lo hacemos a través de ¿qué? Lo hacemos a través de la ira, del asco, del miedo, de la alegría, de la tristeza, de la sorpresa. Quiere decir que lo hacemos de acuerdo a lo que sentimos, ¿sí? Y que por eso tienen un origen biológico. Entonces, recuerden, Paul Ekman, ¿cierto?, nos dice que la información la expresamos a través de lo que sentimos, como ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Y que por eso también debemos tener mucho cuidado en nuestra comunicación, en la información que suministramos, porque de acuerdo a esos sentimientos también se puede generar malas interpretaciones. Aristóteles, en cambio, definió el estudio, ¿cierto?, de la comunicación como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Él nos dice que la comunicación es un medio de persuasión, ¿sí? Que siempre que nosotros queremos generar una información o suministrarle a alguien una información, estamos persuadiéndolo. Y por último tenemos el modelo de Fleur, ¿sí? Y este modelo nos expone el modo en que la fuente adquiere la información, es decir, qué tanto corresponde el mensaje generado frente al mensaje recibido, ¿sí? Entonces, recordemos, el modelo de Fleur, ¿cierto? Él nos incita a que revisemos, a que analicemos qué tanto corresponde el mensaje que generamos, ¿cierto?, versus el mensaje que se recibe. Y de estas teorías, ¿cierto?, más adelante vamos a ver los elementos, y no solamente los elementos de los que nos hablan Roman, sino algunos elementos que salen a partir de estas otras teorías, ¿de acuerdo? Entonces tengámoslo ahí presente, que ya ahorita vamos para allá. Bueno, vamos ahora, antes de ir a los elementos, a revisar cuáles son los propósitos de la comunicación, ¿cierto? La comunicación se divide en 2. ¿Quién me dice cuáles son las 2 o en qué se divide la comunicación? Ángela, Francisco, Giancarlo, Jessica, Joana. ¿Cuáles son los 2 tipos de comunicación? ¿Será verbal y escrita? Verbal y no verbal. Muy bien, verbal y no verbal, ¿sí? Esas son las 2 comunicaciones, verbal y no verbal. La verbal se divide
en las tres que tenemos. Generalmente son dos, ¿cierto? Porque la lectora se desprende de la escrita. Entonces, la verbal se desprende en la oral y en la escrita, ¿cierto? Y la no verbal, recordemos que aunque no aparezca acá, la no verbal es la de la comunicación a través de signos y símbolos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la comunicación verbal, ¿cierto? Que generalmente es la que más usamos dentro de nuestras organizaciones. Sin embargo, pues no debemos dejar de olvidar este tipo de comunicación. Sin embargo, por ejemplo, en este caso les cuento que estoy muy feliz de tener a una aprendiz que ella es, bueno, para comunicarnos con ella toca a través de un traductor, ¿sí? En el cual pues él maneja el idioma en señas. Entonces es compañera de ustedes, hemos estado en ese proceso y es un proceso realmente muy bonito y es un aprendiz que ha querido trabajar. Ella pues no nos comprende nuestro idioma, pero tenemos un intérprete que nos ha apoyado en este lindo proceso. Bueno, esa era ahí una nota ahí fuera de lo que estábamos viendo. Bueno. Entonces estábamos hablando de la comunicación que se divide en dos, ¿cierto? En verbal y no verbal. Entonces, no verbal, signos y símbolos, y verbal, oral, escrita, ¿de acuerdo? Y de la escrita sale lo que es la comprensión lectora. Teniendo claro, ¿cierto?, en qué se divide la comunicación, vamos a revisar los propósitos de la comunicación. Y tenemos tres propósitos fundamentales. El primero es el propósito comunicativo, ¿sí? Y este propósito es el de qué, como su nombre lo dice, es el de informar, entretener, persuadir, actuar, ¿sí? Ese es el propósito realmente de la comunicación. Pero a veces usamos otros dos y es el propósito específico, ¿sí? Y este propósito específico es cuando queremos explicar algo muy conciso, queremos describir algo, definir exactamente algo, y entonces para eso también usamos la comunicación, ¿de acuerdo? Y tenemos un último propósito que es el de específico de persuasión, y este generalmente lo usamos cuando queremos convencer a alguien, ¿cierto? Convencerlos de reformar algo, convencerlos de hacer algo, convencerlos de que no lo realice, convencerlos, bueno, de alguna manera es esa persuasión, ¿cierto?, que hacemos a través de la información que nosotros generamos, a través de nuestros mensajes. En cualquiera de estos procesos, en cualquiera de estos propósitos, perdón, debemos tener una muy buena comunicación, ¿cierto? Una comunicación ética, una comunicación eficaz. Recordemos que cuando hablamos de comunicación ética, estamos hablando de una comunicación basada en principios, basada en valores, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que lo vamos a hacer de una forma adecuada, conforme a los lineamientos y a los documentos que ya hemos visto en las semanas anteriores, que están disponibles, ¿cierto? Y que son institucionales para que nosotros realmente estemos enfocados en realizar nuestras funciones basados en la ética. Bueno, ahora sí vamos a ver los elementos. Los elementos generalmente son 5 o 6, como lo hablamos hace un momento, ¿cierto? Sin embargo, tenemos acá otros adicionales. Entonces, vamos a recordar primero los elementales, que son el emisor. ¿Quién es el emisor? Quien emite la comunicación o quien la inicia. Exactamente. ¿Quién envía la información? ¿Cuál es el mensaje? El que el emisor pues produce o bueno, tramita. La información. El contenido. Exactamente, es la información que se suministra, ¿cierto? Listo, ¿quién me dice cuál es el canal o cuáles son los canales? Voz a voz. Sí, ese es un canal. ¿Qué otros? Escrito.
Ese sería más bien, bueno, no, ese no. El canal, por ejemplo, en la comunicación que yo tengo hoy con ustedes, ¿cuál es el Los canal? medios digitales, los medios digitales. Exactamente, sí. Entonces recordemos que los canales tenemos todo lo que es tecnologías, teléfonos, computador, correo electrónico, voz a voz, bueno, ¿sí? Esos son los canales. Ahora, ¿quién me dice qué es el código? ¿Cuál es el código? La forma como está estructurado el mensaje. Que puede ser visual o escrito, ¿no? Sí, ambos tienen razón, pero un poco más claro, ¿qué es el código? Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el código que estamos usando? Ustedes, bueno, yo con ustedes. La presentación. No, No, las palabras, las palabras. exactamente, pero más que las palabras, entonces ahora sí. El código, Los ¿cierto? símbolos. Geraldine, ¿qué dijiste? Los símbolos no son. Sí. Entonces, por ejemplo, sí, efectivamente son los símbolos ¿Fonemas? ¿Los fonemas tal vez? ¿Los fonemas? sí, también, exactamente. Entonces, por ejemplo, Las palabras también creería yo. sí, pero digamos que más que la palabra es, por ejemplo, en este caso el idioma, ¿sí? El idioma es el código que nosotros estamos usando en este momento. ¿Y cuál sería el código exactamente? Entonces sería el lenguaje, el idioma español, por ejemplo, ¿sí? Es ese código en el cual nos permite a ustedes, ¿cierto? Comunicarse conmigo o yo con ustedes, ¿cierto? Lo que ustedes decían es cierto. Los códigos, los símbolos, si ya usamos señas, si lo hacemos a través de algún lenguaje en especial, todos estos son los códigos. ¿Y quién finalmente es el receptor? Quien recibe la comunicación y la... Exactamente. El que escucha. Exacto, quien recibe el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces estamos muy bien. Esos son los elementos fundamentales. Pero tenemos 4 elementos que también no debemos olvidar, que aunque no están aquí descritos como tal en el proceso fundamental, son importantes al momento de nosotros generar una comunicación, ¿sí? Entonces, el primero sería el contexto, ¿sí? Creo que a todos nos pasa que muchas veces, ¿cierto? Infiere en el mensaje el contexto donde estamos, ¿sí? Dependiendo de si estamos desarrollando de pronto otras actividades, entonces dijimos, ¿cierto? O enviamos un mensaje que no es idóneo de lo que queríamos expresar y de pronto se fue mal, ¿cierto? Entonces depende de las actividades que estemos realizando, el estado que estemos, también depende de las personas que nos rodean, de la sociedad, del ambiente, de todo eso. Entonces debemos mirar que el contexto, ¿cierto? También sea acorde con el mensaje que vamos a suministrar. El siguiente son los ruidos. Muchas veces los mensajes son malinterpretados porque no los alcanzamos a oír correctamente. Entonces, tener cuidado también de que sea el mensaje, sea claro, ¿cierto? De que se oiga correctamente a la persona que está dando el mensaje para poderlo comprender de forma adecuada. Tenemos otro factor que son los filtros. Este sí, yo creo que todos deberíamos recordarlos como una regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque los filtros son los intermediarios, ¿sí? Y generalmente nosotros como seres humanos malinterpretamos muchas veces la información. Y eso depende de qué? Depende de esto, del contexto, ¿cierto? Del ánimo, de las actividades, de con quienes estemos rodeados y demás, ¿sí? Entonces, estos dos, los intermediarios y el contexto, supremamente importante al momento de generar alguna comunicación, de suministrar o transferir algún mensaje, ¿cierto? Porque si usamos muchos intermediarios, pues el mensaje no va a ser acorde a lo que usted generó. Creo que la mayoría hemos hecho la actividad,
¿cierto? En la cual de pronto en el colegio o en alguna actividad empresarial nos han dado un mensaje, ¿cierto? Y lo hemos compartido al compañero, y hemos revisado al final qué mensaje llegó y el mensaje fue totalmente diferente, ¿cierto? ¿Sí les ha sucedido? Sí, claro, sí, efectivamente suele suceder. Entonces, por último, nos dice la comunicación ética, nos dice, entonces también revisemos la retroalimentación, ¿sí? Hagamos una retroalimentación y fácilmente con una llamada, con un mensaje, podemos confirmar la información, ¿sí? Entonces podemos llamar, Ángela, mira que yo te envié tal información o tal comunicación para que por favor la proceda. Si esa persona tiene alguna duda o algo, ahí mismo se la hará saber, ¿cierto? Entonces, retroalimentar el mensaje que hemos enviado, ¿para qué? Para que también los procesos se hagan de manera idónea y logremos cumplir con cada uno de los objetivos de la institución. Bueno, en menos de un minuto se va a cerrar la plataforma. Por favor, volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Listo, entonces estos son los factores. Clarísimo los factores, los elementos que intervienen en nuestra comunicación. Sí, Sí. claro, es perfecto. Listo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para que haya una comunicación efectiva, ¿sí? Estas condiciones son 7 y vamos a revisar cada una. La primera es que la información